En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo crucificado me mira con pasión. Cada día que amanece, Cristo me mira con amor. Ven conmigo, acompáñame, comparte conmigo mi cruz. Cada día al levantarme soy colmado de gracias, todo es don gratuito de Él, y todo me pide que le dé. Cada día que me regala, tengo ante mí el mismo tesoro, la misma encrucijada. Sube conmigo al Calvario, muere a ti mismo, toma tu cruz, y da vida a tus hermanos, sin pausa. Morir, Señor, quiero vivir, todavía sin comprender, sin querer comprender, que para poder vivir antes hay que morir. Morir a mi voluntad, a mis apetencias y caprichos, a mis pasiones innobles, al pecado que me enreda. Morir a mis proyectos, morir a mis intereses, dejar que tú, Señor, seas el único dueño de mi vida pecadora. Tú, mi único amigo, tú, mi único amor. Tómame, mi vida. Mis hijos, el plan del Padre está activo en todas partes y en todo tiempo, realizando el bien eterno de todos sus hijos. ¿Quién puede limitar su acción? ¿Quién puede decir, Dios nunca haría eso? ¿Quién, desde tan limitada, oscurecida, falible, minúscula mente, puede decir a aquel que es, a aquel quien creó todo cuanto es, a aquel que conoce y ve cada movimiento de cada corazón? ¿Quién se atreve a decirle, no puedes hacer esto? Mis hijos, silencio. Silencio ante el misterio de Dios. El silencio amoroso y confiado, que es el acto filial de adoración al Padre, reconociendo que Él es vuestro Dios y que sois su criatura, su Hijo, creado por su voluntad. Silencio ante su voluntad perfecta, que es el acto perfecto de obediencia, que no cuestiona, no duda. Dios sabe por qué. El 3 veces santo silencio que hace humilde al alma, que la embellece y la hace capaz de recibir la luz divina. El silencio, hijos, que nace de la fe sencilla, verdadera, viva. Mis hijos amados, considerad todas las veces en que he sido enviada a vosotros para advertiros y para traeros la luz de Dios, para que veáis la realidad que os rodea como Dios la ve. ¿Cuántas veces, hijos? Y cuán poco se me han hecho caso. Ignorada y aún burlada por la arrogancia de tantos de mis hijos ciegos, bloqueando así torrentes de gracia que habrían descendido del cielo para ayudar a mis hijos. Las acciones tienen consecuencias, hijos míos, y el hacer a un lado, el despreciar nuestros dones, tienen tremendas consecuencias, no solo para el alma que las rechaza, sino para todo el mundo. Día 17. Propósito. Ser más paciente repitiendo la petición de hoy. Petición. Paciencia del corazón de Jesús. Sé paciente y misericordioso con mi corazón. Sus queridas amigas. Es un aspecto muy curioso de la vida de la Virgen de Paray sus relaciones con las almas del purgatorio. Como a sus queridas amigas las trataba, su divino dueño les había hecho donación de su sierva durante el año 1683. Debía hacerlo y sufrirlo todo por su rescate. Ellas se le aparecían, le demandaban angustiosamente sus sufragios, le explicaban la causa de sus terribles tormentos.
Margarita participaba de ellos, se compadecía amargamente, oraba y practicaba duras penitencias para conseguir su liberación. Entonces acudían gozosas a darle las gracias y prometerle su protección ante el trono de su divina majestad. Su vida cuenta casos muy notables que no caben en esta biografía. Vaya uno como muestra. Un día está ante Jesús sacramentado. De repente se le presenta una persona rodeada de llamas por todas partes. Es la de un religioso benedictino que la había confesado una vez en Paray y le había dicho que comulgase. Le ruego, le suplica, me aplique por espacio de 3 meses los méritos de todas sus obras y oraciones. Sufro tan terriblemente por el demasiado apego que tuve a mi reputación, mi poca caridad algunas veces con mis hermanos y alguna torcida intención en mis prácticas de devoción y en mis relaciones con las criaturas. Todo se lo promete Margarita. Durante estos 3 meses permanece aquella alma cerca de su víctima voluntaria y la hace participar de los efectos del fuego purificador. El dolor es intensísimo y la hace llorar casi continuamente. Al cabo de los 3 meses convenidos se le aparece de nuevo resplandeciente de gloria y le ve subir al cielo Margarita, después de darle las gracias y prometerle que será su protector delante de Dios. Todo lo anterior provoca una pregunta, dice el padre Mateo Crowley. ¿Se puede hacer la entronización en una casa donde haya algún publicano? Entendámonos primero, a fin de que la respuesta sea clara y bien fundada. En un hogar puede haber, caso hay frecuentísimo, un alma extraviada. Digamos, el dueño de casa, un señor bueno y digno, que quiere mucho a los suyos, pero que no ama al Señor. Es indiferente en materia religiosa, no cumple con la Iglesia. ¿Se puede hacer en esa casa la entronización? Si la esposa y los hijos son de veras cristianos, si en general toda la casa lo es, evidentemente que sí. Es decir, que en esta ocasión, como hace siglos, la fe de Marta y el amor de María obligarán a Jesús a resucitar a Lázaro. Se hace venir, pues, al Señor como rey y como médico, y ello no solo es lícito, sino aconsejable, pero con la condición de que el hogar pague en amor, el amor que no da el dueño de casa. Que si se pide un milagro en esa conversión es preciso que la tal conversión se lo merezca, se lo pague, pues toda obra de misericordia es siempre precedida, como en el Calvario, de una obra de justicia. Notemos aquí que la entronización no es principalmente una recompensa, sino un medio. No hay que hacer de ella lo que se hizo y con abuso de la Sagrada Comunión, solo recompensa para los santos. No. Jesús quiere entrar en muchos hogares donde hay necesidad de su gran misericordia. Llevémoslo. Esto no quiere decir que aconsejemos el que se haga la entronización allí donde hay verdadero escándalo, donde no hay propósito de corrección y enmienda. Eso no, eso jamás. Pero creedme que hay largo trecho, todo un abismo, entre un hogar escandaloso y otro donde hay un enfermo moral, un indiferente y descreído y aún peor. Este último es el caso de Simón y de otros publicanos, donde entró Jesús en busca de almas extraviadas, ya que por ellas descendió del cielo. Y qué de veces he asistido a la repetición de esas escenas evangélicas. Jesús, rodeado de enfermos más o menos benévolos, que muchas veces sin pensarlo están aspirando inconscientemente de sus labios, de su corazón, la salud y la vida. ¿Cuántos de esos que toleraron al Señor en su casa a petición de la esposa piadosa he visto después llorar de amor y convertidos? Oídme, estoy en un salón elegantísimo. Sobre el piano de cola está entronizado en riquísimo marco dorado una preciosa y artística pintura del Sagrado Corazón. Estoy ante ese rey de amor, acompañado únicamente del dueño de casa, todo un personaje. Consintió él que se hiciera la entronización a ruego de su mujer e hijos, pero él hacía 40 y tantos años que no practicaba. He ido esa tarde con el objeto de darle un gran asalto. Le he pedido me reciba sin decirle, naturalmente, el porqué. Ahí estamos los tres, es decir, Jesús entre nosotros dos, el sacerdote que habla y el publicano. Interrumpo de repente la conversación común y le digo: Señor, he venido aquí resuelto a no irme sin darle la absolución. ¿Cómo dice usted, padre? ¿La absolución? Repite él sonriendo, figurándose que hablo en broma.
Sí, señor, la absolución, después naturalmente de haberle confesado aquí mismo. Ríe el señor y me dice: ¿con qué viene usted hoy tan decidido? Y de buena gana vuelve a reír. Sí, resuelto. Vea usted el retrato de su rey. Esto no puede ser una mentira. Este lábaro significa que Jesús es el único amo de esta casa, que él solo manda, y todos le obedecen. ¿Menos usted? Ea pues, señor, decídase usted, póngase a mis pies de rodillas, y aquí mismo le confieso y le doy la absolución. Ya no se ríe el personaje, cambia de tono, se excusa, se defiende, dice que lo verá, que tal vez un día, que para cosas tan serias es preciso reflexión, tiempo, etc. ¿Y si la muerte hubiera de venir esta noche? ¿Le diría a usted que regrese dentro de un mes? ¿Que necesita usted pensarlo y prepararse? Pues no es la muerte, sino la vida, Jesús, quien viene. Ay, no le rechace, no. Ea, de rodillas, señor mío, yo le ayudaré. Y esto diciendo, le extiendo los brazos, le animo todavía un momento. El señor está pálido, vacila un instante, y luego, vencido por el rey, que está ahí mostrándole su corazón, cae de rodillas. Le abrazo. Comienzo el examen de conciencia. Confesión admirable y absolución. Días después, toda la familia, la esposa y 5 hijos, con Lázaro resucitado, comulgando juntos, lloraban de alegría. He venido a salvar, dijo el maestro, lo que se había perdido. No son los que están sanos, sino los enfermos, los que necesitan de médico. Misericordiam volo. Traigo y ofrezco en mi corazón, herido, una infinita misericordia, aceptadla, estoy a la puerta y llamo. Si me recibís con fe, confianza y grande amor, si así pagáis la deuda de aquel por quien me llaméis, de aquel a quien queréis que yo convierta, sabréis un día por qué dije al entrar en casa de Zaqueo: Hodie huic domui salus facta est. El día de hoy ha sido día de salvación para esta casa. San Alfonso María de Ligorio nació en Nápoles el 27 de septiembre del año 1697 y murió a la edad de 91 años en 1787. A los pocos días de nacer, un siervo de Dios, San Francisco de Jerónimo, cogiéndolo en brazos, exclamó en tono profético: «Este niño será obispo, vivirá cerca de 100 años y hará grandes cosas por Dios». San Alfonso María de Ligorio estudió la carrera de jurisprudencia, consiguiendo ya a los 16 años el birrete doctoral en ambos derechos, necesitando dispensa especial por su corta edad. Ejerció la abogacía con tanto éxito que en 8 años ganó todos sus pleitos. Pero el Señor, que lo quería para su servicio, permitió su primer fracaso en un pleito defendiendo al duque de Orsini. Y entonces fue cuando Alfonso, desengañado de las falacias del mundo, tomó la seria resolución de abandonarlo y dedicarse por completo al servicio de Dios. En el primer capítulo veremos cuánto merece ser amado Jesucristo por el amor que nos mostró en su pasión. Toda la santidad y perfección del alma consiste en amar a Jesucristo, Dios nuestro, sumo bien y Salvador. El Padre, dice el propio Jesús, os ama porque vosotros me habéis amado. Algunos, expone San Francisco de Sales, cifran la perfección en la austeridad de la vida, otros en cambio en la oración, quienes en la frecuencia de los sacramentos y quienes en el reparto de las limosnas. Mas todos se engañan, porque la perfección estriba en amar a Dios de todo corazón. Ya lo decía el apóstol, y sobre todas estas cosas revestíos de la caridad, que es el vínculo de la perfección.
La caridad es quien nos une y conserva todas las virtudes que perfeccionan al hombre. Por eso decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque el mismo amor enseña al alma enamorada de Dios a no hacer cosa que le desagrade y hacer cuanto sea de su agrado. ¿Por ventura no merece Dios acaso todo nuestro amor? Él nos amó desde toda la eternidad. Hombre, dice el Señor, mira que fui el primero en amarte. Aún no habías nacido, ni siquiera el mundo había sido creado y ya te amaba yo. Te amo desde que soy Dios, desde que me amé a mí, te amé a ti. Razón tenía, pues, la Virgencita Santa Inés, cuando al pretenderla por esposa a un joven que la amaba y reclamaba su amor, le respondía: fuera, amadores de este mundo, dejad de pretender mi amor, pues mi Dios fue el primero en amarme, ya que me amó desde toda la eternidad. Justo es, por consiguiente, que a Él consagre todos mis afectos y a nadie más que a Él. Oh Jesús, sabiduría eterna y encarnada, te adoro en la gloria del Padre, durante la eternidad, y en el seno virginal de María, en el tiempo de tu encarnación. Te agradezco que hayas venido al mundo, hombre entre los hombres y servidor del Padre, para librarme de la esclavitud del pecado. Te alabo y glorifico, porque has vivido en obediencia amorosa a María, para hacerme fiel discípulo tuyo. Desgraciadamente no he guardado las promesas y compromisos de mi bautismo, no soy digno de llamarme hijo de Dios. Por ello, acudo a la misericordiosa intercesión de tu Madre, esperando obtener por su ayuda el perdón de mis pecados y una continua unión contigo, sabiduría encarnada. Te saludo, pues, oh María Inmaculada, templo viviente de Dios. En ti ha puesto su morada la sabiduría eterna, para recibir la adoración de los ángeles y de los hombres. Te saludo, oh Reina del cielo y de la tierra. A ti están sometidas todas las criaturas. Te saludo, refugio seguro de los pecadores. Todos experimentan tu gran misericordia. Acepta los anhelos que tengo de la sabiduría divina y mi consagración total. Consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy en tus manos mis compromisos bautismales. Renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y me consagro a Jesucristo para llevar mi cruz con él, en la fidelidad de cada día a la voluntad del Padre. En presencia de toda la Iglesia, te reconozco ahora por mi Madre y soberana. Te ofrezco y consagro mi persona, mi vida y el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Dispón de mí y de cuanto me pertenece para la mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Madre del Señor, acepta mi oblación y preséntala a tu Hijo. Si Él me redimió con tu colaboración, debe también ahora recibir de tu mano el don total de mí mismo. Que yo viva plenamente esta consagración para prolongar en mí la amorosa obediencia de tu Hijo y dar respuesta vital a la misión que Dios te ha confiado en la historia de la salvación. Madre de misericordia, alcánzame la verdadera sabiduría de Dios y hazme plenamente disponible a tu acción maternal. Oh Virgen fiel, haz de mí un auténtico discípulo de tu Hijo, la sabiduría encarnada. Contigo, Madre y modelo de mi vida, llegaré a la perfecta madurez de Jesucristo en la tierra y a la gloria del cielo. Amén. Totus tus ego sum, et omnia mea tua sunt, oh Virgo gloriosa. Soy todo tuyo, María, y todo lo mío es tuyo. Para ser verdadero apóstol, auténtico apóstol de los últimos tiempos, hemos de liberarnos del espíritu del mundo. Conócete, acéptate, supérate. Día 17. El pecado.
La gran tragedia del hombre de hoy es que ha perdido toda noción de pecado. Ya se piensa que nada es pecado. No se sabe distinguir entre el bien y el mal. Te venden el pecado mortal como si fuera amor y la gente lo compra, la gente no le da importancia. La gente se cree que todo vale, que todo se puede hacer, que nada hay de lo que preocuparse. Sin embargo, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Salmo 51:6. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. El primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Génesis 3:5. El pecado es así, como dice San Agustín, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Imaginaos qué cosa tan absurda y tan grave, ¿verdad? Amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación, como enseña Filipenses 2 del 6 al 9. En la pasión, la misericordia de Cristo vence al pecado. En ella es donde éste manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad. Incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, como vemos en Juan 14:30, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. La diversidad de pecados. La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas: asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre, dice Mateo 15 del 19 al 20. En el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas y puras, a la que hiere el pecado. La gravedad del pecado está el pecado mortal y el venial. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. Y atentos ahora a la gravedad del pecado mortal, del cual la inmensa mayoría de la gente es absolutamente inconsciente. Fijaos, el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, fijaos, aparta al hombre de Dios el pecado mortal, que es su fin último y su bienaventuranza. O sea, la felicidad está en Dios y el pecado mortal te aparta de Dios, prefiriendo un bien inferior. El pecado mortal, que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad, por la que estamos ordenados al fin último, el pecado, por su objeto mismo, tiene causa para ser mortal, sea contra el amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio, etc., o contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio, etc. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, etc., tales pecados son veniales. Esto lo enseña
Santo Tomás de Aquino. Para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave. Esa es la primera condición, que la materia sea grave y que además sea cometida con pleno conocimiento. Ese pecado se ha cometido con pleno conocimiento y, en tercer lugar, deliberado consentimiento. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos, según la respuesta de Jesús al joven rico: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para ser una elección personal. La ignorancia voluntaria y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. La ignorancia involuntaria puede disminuir, sino excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal, cuando hay una voluntad de querer hacer daño realmente muy clara, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las consecuencias del pecado mortal. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Esto lo enseña el catecismo. Fijaos, voy a repetirlo. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Esto significa que a un lado está el amor, el verdadero amor, obviamente, no el que te vende el mundo, y en el otro lado está el pecado mortal. O sea, son radicalmente opciones diferentes. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Fijaos, el pecado mortal te roba el tesoro del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno, de modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Esto significa que nosotros podemos observar que alguien en teoría está cometiendo un pecado mortal, pero una cosa es el hecho objetivo, la valoración que podamos hacer o percibir, y otra cómo lo juzgue Dios en plenitud, que solo conoce lo más profundo del ser humano. Pecado venial. Se comete un pecado venial cuando no se observa, en una materia leve, la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Eso hace que no llegue a grado de mortal. Consecuencias del pecado venial. El pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral, merece penas temporales. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. No obstante, el pecado venial no nos hace contrarios a la voluntad y la amistad divinas, no rompe la alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Cristo. No priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna. El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa.
Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión, dice San Agustín. También recordad que los pecados veniales podemos pedir perdón por ellos en el Confiteor al inicio de la Santa Misa, cuando rezamos un Padre Nuestro con devoción, cuando nos santiguamos con agua bendita y de corazón le pedimos, lo hacemos bien y le pedimos perdón al Señor, etc. Blasfemia contra el Espíritu Santo. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno, nos enseña el Evangelio. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios, mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. La proliferación del pecado. El pecado crea una facilidad para el pecado. Engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así, el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Capitales significa cabeza, son cabeza que arrastran a otros. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Esos son los pecados capitales. La tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo. Claman al cielo la sangre de Abel, el pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano, la injusticia para con el asalariado. Todo eso viene en la palabra de Dios y en el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver ahora el pecado social. El pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos, participando directa y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo, protegiendo a los que hacen el mal. Así, el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros, hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Esto nos recuerda a Poncio Pilato cuando se lavó las manos, ¿verdad? Lavarse las manos ante el pecado ajeno, pues es contribuir al pecado social. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico constituyen un pecado social. Todo esto lo tenéis en el Catecismo entre los números 1846 y 1869. Sante Micael Arcangele, defendenos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princes militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada y escudo defiéndenos. Amén. Tomad, Señor, tomad y recibid de manos de María y de José toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos, Señor, me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Disponed de todo según vuestra divina voluntad, pues todo os pertenece. Dadme vuestro amor y gracia, que eso solo me basta. Padre, me pongo en tus manos por medio de María y de José. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu santísima voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Me entrego a ti, con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Oración para realizar antes de irte a dormir por la noche. Padre eterno, te ofrezco el Sagrado Corazón de Jesús con todo su amor, sus sufrimientos y sus méritos, para expiar los pecados que yo haya cometido en este día y durante toda mi vida. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Para purificar todo el bien que haya realizado en este día y durante toda mi vida. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Para suplir todo el bien que no haya realizado en este día y durante toda mi vida. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Amén. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José bendito, ruega por nosotros.